días. ¿Cómo va la mañana? Muchas gracias por vuestro interés, por acompañarnos en esta sesión. Muchas gracias a nuestros ponentes invitados por participar en esta mesa redonda, donde vamos a hablar de los datos como clave para la revolución digital y verde. Sí quería apuntar que Alberto García de Moeve no nos va a poder acompañar por una indisposición. Esperamos que se recupere y contamos con él para próximos eventos. Hoy vamos a hablar de algo que está muy presente en muchos debates y en las agendas de casi cualquier empresa, pero que no termina de aterrizarse de forma concreta, de forma clara. Cómo los datos y la tecnología pueden ayudarnos a conseguir un impacto social positivo y a la vez un equilibrio entre un desarrollo económico y la sostenibilidad. Cuando hablamos de tecnología, vamos a hablar de tecnología y datos, y cuando hablamos de tecnología como por ejemplo 5G, inteligencia artificial, IoT, gemelos digitales, siempre pensamos en avances técnicos, pero hay detrás de todo ello una transformación mucho más profunda, una transformación en la forma en la que producimos, una transformación en la forma en que consumimos, en que nos movemos y sobre todo una transformación en la forma en que tomamos decisiones. Y si hay algo que comparten todas las tecnologías, son los datos. Las tecnologías consumen datos, generan datos, dependen cada vez más de los datos. Tanto que podemos decir que los datos ya no es un subproducto de la digitalización, sino que es el motor que genera esta digitalización para tomar decisiones más rápidas, más precisas y sobre todo, y lo que buscamos, decisiones más sostenibles. Hoy vamos a abordar este tema desde tres perspectivas distintas, pero complementarias. La visión institucional del Gobierno de España, pasando por la estrategia circular de una tecnológica como Lexmark, hasta los proyectos de ciudad inteligente que está liderando NEC. Y cuando hablamos de sostenibilidad, rara vez pensamos primero en los datos, ¿verdad, Ruth? Sin embargo, son fundamentales. Y el gran reto que vemos es cómo gestionar este volumen de datos, cómo los utilizamos, cómo los compartimos, cómo generamos valor a través de ellos. Y para ello necesitamos infraestructuras como los espacios de datos. Espacios de datos que vosotros, desde la Dirección General del Dato, estáis liderando el impulso de espacios de datos interoperables. ¿Podrías contarnos qué retos estáis afrontando y qué respuestas estáis encontrando de parte de las empresas? Claro, muchas gracias, Hernán. Bueno, quisiera comenzar mi intervención dando las gracias también a Digitales. Creo que desde que se creó la Dirección General es la primera vez que estamos en el Summit, así que muchísimas gracias a Digitales por organizar este evento tan especial y donde se han hablado de temas tan relevantes y también, por supuesto, muchas gracias por invitarnos a la Dirección General del Dato, porque no somos la de IA, que es la que acapara todo el foco, pero que al final somos muy importantes para que podamos realmente aprovechar las tecnologías que hay a disposición ahora mismo de las empresas y de la ciudadanía. Los datos, la Dirección General del Dato se crea hace menos de 2 años, 1 año y 4 meses, y se crea con el objetivo de maximizar el valor de los datos. Y nosotros vemos esa maximización de valor cuando realmente se usan. Los datos compartidos, estancos, pues no generan ese valor si no son realmente utilizados para un fin. Es decir, que los datos, simplemente compartir datos tampoco vale. Es decir, siempre tenemos que buscar ese reto que solucionar ese problema, ¿no? Y también, como se ha hablado en la sesión anterior de inteligencia artificial, comentar que
nosotros vemos ese activo estratégico que mencionabas, ese que no es un subproducto, es una necesidad para la transformación digital, poder tener bien conocido, bien gobernado ese dato. Ese gobierno del dato es muy, muy relevante para poder implementar una estrategia de inteligencia artificial responsable y sostenible. El gobierno del dato es importantísimo para poder hacer una transformación digital de verdad profunda, porque al final el gobierno del dato no es nada sexy, pero realmente es lo que nos ayuda a tener la casa ordenada. Es algo que no nos gusta tanto hacer, pero que organizándonos bien la casa podemos maximizar ese uso del dato. Bueno, yendo ya a tu pregunta, pero quería enmarcar un poco la visión de la Dirección General y lo que hacemos y lo que posibilitamos. Nosotros somos como el Chief Data Officer dentro de la Administración, pero también promocionamos el uso de los datos en el sector privado y en el sector de investigación, porque al final la economía del dato es más ahora mismo del 4% del PIB de nuestro país y va a seguir teniendo relevancia en el mismo, ¿no? Por lo tanto, como va a ir aumentando y en unos años va a llegar al 5% y seguramente no quedará ahí, es muy importante que apoyemos esa economía del dato. Entonces, en ese marco de apoyo a la economía del dato y aprovechando la oportunidad de los fondos europeos, nosotros hemos lanzado en noviembre del año pasado un plan de impulso de espacios de datos sectoriales que es una hoja de ruta que marca todas las actuaciones que hemos venido haciendo a lo largo de los últimos meses. Entre ellas, lo que hacemos, hemos promocionado la creación de espacios de datos para resolver problemas reales y luego creo que hablaré sobre ellos a través de diferentes convocatorias de innovación vinculadas a las 3 figuras más relevantes de los espacios de datos. Por un lado, el promotor del espacio de datos, que es la figura que crea y gestiona esa gobernanza de los espacios de datos. La industria tecnológica, muy importante aquí, si queremos poder trabajar con datos y hacer un uso muy relevante, necesitamos tener empresas tecnológicas que nos den esa capacidad. Hablo desde no solo plataformas de datos, sino capacidad de generar datos sintéticos o de facilitar el cumplimiento normativo de la Ley de Protección de Datos o generar, automatizar las labores de metadatado y esas funciones, ¿no? Y después, bueno, como decía, la industria tecnológica es el segundo actor relevante y el tercero, que es no por menos importante, pero sí que es el último que estamos poniendo en marcha medidas, es para las empresas y organismos participantes. Para poder hacer uso de los espacios de datos y las posibilidades y resolver tus problemas, necesitas conectarte a los espacios de datos existentes. Y por ello vamos a lanzar, se ha anunciado brevemente ya la semana pasada, para después del verano, ese kit espacios de datos que posibilitará dar una ayuda a las empresas y organizaciones a conectarse a los espacios de datos y disfrutarlos. Y Ruth, cuando hablas de economía del dato, ¿qué abarca? ¿Qué entra dentro de este concepto? Muy buena pregunta. Pues abarca a todos los profesionales y las empresas vinculadas a la tecnología de datos, desde analítica de datos, curado, calidad, gobernanza y todas las empresas que se benefician de lo que es la economía, de lo que es la utilización de los datos de la industria. Estupendo. Esto por una parte, hablamos de datos, hablamos también, tenemos que hablar de tecnología, digitalizarse por digitalizarse. Todos sabemos muy bien que no tiene ningún sentido. La tecnología por sí sola no tiene valor a menos que responda a un propósito. Y me gustaría explorar cómo las empresas están utilizando tecnologías como el IoT, inteligencia artificial, gemelos digitales, para transformar su forma de operar y su impacto real sobre su entorno. Javier, en Lexmark lleváis muchos años, de hecho me has dicho que desde vuestro inicio, aplicando principios de economía circular y aprovechando el IoT para optimizar el uso de recursos. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo desarrolláis toda vuestra operativa y vuestros productos? Pues sí, como decías, Hernán, Lexmark se funda en el año 1991, ya con esos principios fundacionales de sostenibilidad y economía circular. Y lo hace, está en nuestro ADN, lo hace en base a 3 pilares fundamentales, que es la forma de diseñar y construir el producto para que sea durable y permanezca en el terreno muchos años.
Otro es el IoT, desde que podemos implementar en estos dispositivos conectividad, primero a intranet, pero después a Internet. Tenemos experiencia en gestión de flotas remotas en IoT, pues cerca de 25 años. Y por último, también lo hacemos con herramientas menos digamos, habituales. Lo hacemos con programas de negocio directamente relacionados con economía circular y sostenibilidad, hasta el punto de que objetivos estratégicos comerciales, es decir, comisiones, están vinculados a estos principios. Entonces, en lo que respecta al producto, tenemos una importante reputación en el sector con nuestro diseño para ser impresoras de alto rendimiento en entornos muy exigentes, y los equipamos con sensores para que puedan transmitir información desde que están conectadas a nuestra plataforma IoT, que alimentan en tiempo real toda la información sobre posibles usos, incidencias. Podemos anticipar averías, podemos anticipar desgastes, podemos entender mejor. Durante tantos años de experiencia en base a ese dato, hemos ido mejorando la construcción de nuestros dispositivos para que sean más eficaces, más fiables, requieran de menos intervenciones y, por lo tanto, tengamos pues menos impacto en intervenciones innecesarias. Estos son de efecto 2, de efecto 3. Y ¿Es una cuestión solo de mantenimiento y de ahorro de costes o encontráis más beneficios en cuanto a la información que recibís de los dispositivos de cara a la sostenibilidad? De cara a la sostenibilidad encontramos, aparte del ahorro de costes por intervenciones, encontramos la posibilidad de hacer productos que sean más fiables, por ejemplo, y más duraderos. Por ejemplo, hay componentes, porque son máquinas de alta precisión, hay componentes que tienen una vida útil determinada. Pueden ser 100.000, 50.000, 80.000 copias. Con los años hemos incrementado esa resistencia de esos componentes 4 veces, hasta 4 veces. Entonces tenemos dispositivos que pueden aguantar un ciclo sin intervención de 400.000 usos, ¿no? Con 400.000 copias. Lo que facilita que con las mismas materias primas nosotros hagamos 4 veces más servicio a los clientes, con lo cual menos extracción de materias primas, menos ciclos de transporte, menos ciclos industriales en general y menos emisiones a fin de cuentas también. Entonces tiene esos beneficios. Y también lo complementamos con una serie de programas de negocio para nuestros clientes y para nuestros partners que facilitan. Por una parte tenemos un programa para recuperar dispositivos que están en fin de vida, los reacondicionamos en nuestras instalaciones y les damos más vida. Utilizamos piezas, los reciclamos, los recomponemos y los mandamos al mercado para siguientes vidas. Otra de las herramientas son unos acuerdos comerciales como iniciativa estratégica para extender la flota, la vida útil en nuestros clientes, ¿no? Entonces, ahí la media de los contratos y las licitaciones, especialmente en el sector público, por ejemplo, es de 4 años. Nosotros tenemos el hábito de contar nuestros dispositivos, pueden aguantar 7 años fácilmente. Tenemos un estándar prácticamente del doble de la industria del sector, ¿no? Y después tenemos otro programa comercial implantado desde el año 1991, desde que lo fundamos, que es el Lexmark Cartridge Collection Program, y recuperamos toners de nuestros clientes, los reacondicionamos y los volvemos a poner de venta de nuevo después de nuestro control de calidad, certificados como nuevos y tienen componentes reutilizados. Entonces, todo esto combinado, aparte de que lo que he comentado antes, que permite reducir los ciclos industriales y extractivos, que yo creo que es una acción proactiva muy potente. Ahora mismo, desde hace ciertos años, que está en requerimientos de licitaciones o está en otro tipo de certificaciones, ayudamos a nuestros partners y clientes con estas iniciativas a cumplir sus objetivos de sostenibilidad, lo cual también certifica la propuesta integradora de Lexmark propia de apostar por sostenibilidad y economía circular desde el principio. Muchas gracias, Javier. José Luis, en NEC trabajáis con herramientas, plataformas como gemelos digitales, inteligencia artificial, para ayudar a las ciudades a tomar mejores decisiones medioambientales y de sostenibilidad. ¿Qué valor estáis viendo en estos enfoques y cómo estáis transformando la gestión del territorio utilizando estas plataformas?
Pues muchísimas gracias, Hernán. Gracias a Digitales también por dejarnos otro año una oportunidad de venir a contarnos nuestra experiencia, lo que estamos haciendo. Bueno, yo creo que lo primero, y se está viendo en este foro, es que estamos viviendo unos tiempos muy emocionantes, ¿no? La tecnología ha pegado en pocos años un salto cuántico, como se hablaba ayer, y nos estamos poniendo en cosas que antes de ayer nos parecían ciencia ficción. Estaba pensando en alguna peli de ciencia ficción después de lo de Karate Kid, me viene a la cabeza Star Wars o alguna de estas, nos parecía Star Wars, y la realidad es que está aquí y se ha quedado, ¿no? Y este cambio pone a las ciudades un poco en el centro de todo, principalmente pues porque las ciudades están aglutinando la población, eso que nos lo digan a los de la España vaciada. Las ciudades están aglomerando toda la innovación. Y las ciudades también aglomeran todos los retos, ¿no? Todos los challenges también, ¿no? Hablábamos de este certificado de emisión cero en CO2. Bueno, pues más del 70% de las emisiones de CO2 se provocan en entornos urbanos, ¿no? Y entonces, dentro de este paradigma, dices, bueno, pues si aplicamos la tecnología en las ciudades para mitigar estos efectos, pues donde vamos a conseguir de manera evidente un impacto mucho más claro. Entonces, yo creo que, a diferencia de años pasados, ya la duda no es si vamos a digitalizar o no las ciudades. Eso ya está asumido que se van a digitalizar, ¿no? Lo que importa ahora es definir un propósito, que no sea tecnología por tecnología, un propósito. ¿Y qué mejor propósito para una ciudad que el mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos desde un punto de vista sostenible, ¿no? Que esto dure para las generaciones futuras, ¿no? Y en este sentido, yo creo que contamos ahora mismo con dos tecnologías muy potentes, muy interesantes, que nos van a permitir a tomar decisiones en tiempo real que mejoren estos elementos que comentaba, ¿no? Que son los gemelos digitales y son la inteligencia artificial urbana, vamos a llamarlo en este caso. Entonces, ¿qué es un gemelo digital? Bueno, pues un gemelo digital no deja de ser una réplica, un modelo digital en la nube de una ciudad, de un barrio, de una calle, del sistema eléctrico, del sistema de alcantarillado, de cualquier componente de la ciudad, ¿no? Con una salvedad, una cosa muy importante, una cosa específica, y es que este modelo lo que nos va a permitir es poder analizar escenarios futuros, comprender cuál va a ser el impacto y poder tomar decisiones y modificar las cosas antes de que haya que implementar acciones en el mundo real, ¿no? Entonces, todos los que vivimos en Madrid en estos meses de verano, pues, ¿qué hace una ciudad, por ejemplo, que tiene un gemelo digital y quiere modificar la isla de calor de una ciudad, ¿no? Bueno, pues gracias a un gemelo digital lo que podemos hacer es analizar cuál sería el impacto de añadir más zonas verdes. Podríamos analizar el impacto, por ejemplo, de algo como cambiar los materiales con los que se pavimentan las calles. Podríamos analizar el impacto de qué pasa si modificamos el tráfico, cómo afecta al calor en la ciudad, ¿no? Y esto, que lo hemos hecho con un enfoque muy claro, a lo mejor, en este caso, en el gestionar las temperaturas, se va a hacer de manera n-dimensional, multidimensional, ¿no? Porque al mismo tiempo podemos estar viendo estas medidas que tomamos, qué impacto tienen en el consumo eléctrico de los edificios, qué impacto tienen en la movilidad de la ciudad, qué impacto tienen en la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, ya hay muchas ciudades que están usando gemelos digitales para tomar este tipo de decisiones. Nosotros estamos trabajando en diversos proyectos relacionados con estos campos, pero yo creo que resaltar de nuevo que esto es un cambio de paradigma muy importante porque ya no tenemos un modelo reactivo en el que tenemos un problema y vamos a ver cómo lo solucionamos, ¿no? Sino que antes incluso de que pase podemos trabajar en estas simulaciones y en ver cómo se comportan, ¿no? ¿Y qué papel juega la inteligencia artificial en esto? Bueno, la inteligencia artificial lo que hace es se convierte en el cerebro de la ciudad, ¿no? Es ese elemento que está analizando, está aprendiendo y está reaccionando en tiempo real a los problemas de la ciudad, ¿no? Y además, como estamos viendo ahora con los nuevos modelos basados en lenguajes, con una interfaz casi humana, ¿no? Ya no hay que ser un monstruo de la programación o hay que ser un ingeniero para utilizar esta tecnología, sino que el propio lenguaje humano nos ha roto esta barrera, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esta inteligencia artificial? Pues básicamente está analizando esa información en tiempo real que recibe sobre el tráfico, sobre la contaminación, ¿y qué nos permite hacer? Nos permite hacer muchísimas cosas. Pues desde recalcular, por ejemplo, rutas de transporte urbano o interurbano, de manera que mejore los escenarios de contaminación. Podemos detectar, ¿por qué no?, esos escenarios de contaminación y aplicar procedimientos para mejorarlos, pues como en el caso de las zonas de bajas emisión que tienen tanta actualidad en estos días. Y un sinfín, ¿no?, de casos de uso y oportunidades relacionadas con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, yo creo que al final, uniendo estas tecnologías, lo que estamos haciendo es dar valor al dato. El dato es nuestro motor, es nuestra gasolina. Sin ese dato no funcionamos. Y realmente estamos ayudando a las ciudades a tomar decisiones más inteligentes,
más rápidamente y además con un claro enfoque hacia la sostenibilidad. Hablando de gemelos digitales, la semana pasada estuve en el GTC París de NVIDIA y Jensen Huang dijo que NVIDIA está preparado para crear un gemelo digital de absolutamente cualquier cosa. ¿Esto a dónde nos puede llevar? Totalmente. Bueno, al final, yo creo que los gemelos digitales, hay como 3 fases, ¿no? Los gemelos digitales. Una primera fase que es la visualización. Yo no sé si estáis viendo los modelos que se están levantando en 3D de ciudades con todo lujo de detalles, donde no nos quedamos en el exterior, sino que entramos en el interior de los edificios. Utilizando tecnología BIM podemos conocer la estructura y los componentes de los edificios, ¿no? La segunda tiene que ver con todo el tema del modelaje, que es cómo se va a comportar esa estructura física en condiciones futuras, ¿no? Y la tercera es la más importante, que es cerrar el círculo, ¿no? La retroalimentación, que ya que sabemos cómo se va a comportar y ya que sabemos cuál es el estado ideal que quisiéramos que está, qué órdenes hay que dar a la ciudad para que la ciudad reaccione y se comporte como un ser vivo, ¿no? Y se readapte al escenario, ¿no? Y ahí el camino es infinito, realmente es infinito. Ruth, pues estamos viendo que los datos es fundamental para cualquier cosa. ¿Cómo están respondiendo? ¿Cómo están aplicando las empresas los espacios de datos en casos concretos? Vale. Sí, gracias. A ver, yo siempre he defendido desde que llegué que los espacios de datos no son un fin, son la herramienta para conseguir otro fin, ¿no? Que son ese caso de uso, ese problema a resolver, ese modelo de negocio que se le da una vuelta, esa optimización. Y bueno, a raíz de nuestra convocatoria se han presentado, han aprobado, creo que son poco menos de 200 proyectos de casos de espacios de datos, y cada espacio de datos además tiene casos de uso, o sea que estamos hablando de varios cientos de casos de uso. ¿Qué estamos viendo? Ha habido 4 sectores que han tenido más relevancia: salud, agroalimentario, comercio y movilidad. Es donde hemos visto que ha habido más relevancia en cuanto a casos de usos, pero también de muchos otros, ¿no? Y ya centrándome en ejemplos, voy a empezar uno por uno que no está, digamos, dentro de las convocatorias del sector privado, pero que también es importante porque es en la parte pública. Nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Sanidad y con las comunidades autónomas, con los datos del Sistema Nacional de Salud, en desarrollar casos de uso que mejoren la sostenibilidad, que ayuden a la eficiencia y a la gestión asistencial sanitaria. Tenemos un caso de uso que estamos desarrollando con datos de todas las comunidades autónomas en relación con la resistencia de los antibióticos y cómo afectan en las diferentes partes del país y los tipos de antibióticos. Hay otro de enfermedad EPOC, una de las enfermedades crónicas más habituales, que estamos destacando información, buscando información y analizando los datos para poder ayudar a predecir congestiones, datos que ayuden a la gestión hospitalaria de esta enfermedad. Ya pasando al mundo ya del sector privado, con nuestras ayudas sí que ha habido varios proyectos muy importantes, yo creo, en el mundo del dato sanitario para posibilitar que si tú acudes a una consulta de un especialista y te hace una analítica, te hace una serie de pruebas, a lo mejor está en la privada y después tú vas a la pública, pues que pueda haber esta interconexión entre los sistemas públicos y privados o privado-privado, más allá de lo público-público, que a veces está resuelto, ¿no? Es decir, que la asistencia sanitaria en el uso primario, en el que nos afecta en el día a día, también pueda ayudar. Además en salud sobre todo permite compartir datos de forma anónima que pueden utilizarse en distintas aplicaciones y por terceros, ¿no? Sí, ese es lo que se llama el uso secundario, efectivamente, no solo para tu asistencia sanitaria de, oye, tengo un problema que quiero resolver, necesito operarme de la rodilla, sino para lo que comentaba antes, ¿no? Retos que se pueden resolver siempre con el cumplimiento de la normativa, por supuesto, de protección de datos y de la normativa sectorial, que en el caso del sector sanitario sí que hay un reglamento europeo de datos sanitarios, de espacios de datos sanitarios, es decir, ya se prevé que todos estos datos tienen que interoperar y interconectarse, ¿no? Por ejemplo, en el sector agro también tenemos varias cooperativas agroalimentarias en donde utilizan este tipo de entornos para
ayudarse a definir, a resolver retos de logística, de reparto, de precios, este tipo de retos que conjuntamente no lo vas a tener, o en el sector turístico, ¿no? Un caso muy significativo, incluso solamente con datos públicos estamos pensando datos del tiempo, datos del tiempo que va a ocurrir, de los festivos que va a haber a lo largo de Europa. Al final somos un destino turístico donde vienen de todos los sitios y que una empresa, un camping pueda cambiar o optimizar su contratación de personal dependiendo de la ocupación que va a tener, que está condicionada por una serie de factores externos a ellos y que no van a poder controlar, pero que a través de un entorno de plataforma de compartición de datos sí se puede lograr, ¿no? Entonces, ya digo, hemos visto muchos casos en general de colaboración público-privada, como es el caso sanitario, o público-público o privado-privado, también para modelos de negocio. Y hablando de modelos de negocio, justo te iba a preguntar, los espacios de datos permiten a las empresas monetizar sus datos de una forma mucho más sencilla que ahora no podrían, ¿verdad? Bueno, a ver, sí, efectivamente, los espacios de datos son una herramienta que te permite monetizar pues, tu información y depende del modelo de negocio que esté vinculado al espacio de datos en concreto. También el espacio de datos no es algo que ha surgido hace 2 años, antes no había, ahora no. O sea, siempre ha habido formas de colaboración con una gobernanza en donde, ya digo que la tecnología no es el reto, es la herramienta, pero al final lo que ayuda es a resolver problemas, ¿no? Muchas gracias, Ruth. Javier, en cuanto a casos de uso, ¿qué nos puedes compartir desde Lexmark? Vale. Bueno, en línea de lo que había anticipado antes, yo creo que uno muy claro es el Lexmark Cartridge Collection Program. Es un programa que tenemos en marcha desde el principio, desde el año 91. Es un programa que nos permite recuperar todos los toners gastados de nuestros clientes, los devolvemos a nuestras instalaciones y reciclamos piezas, reciclamos partes, los volvemos a rellenar, les pasamos el control de calidad y los volvemos a poner en el mercado. En este sentido, procesamos varios millones de piezas al año y, por ejemplo, en la planta que tenemos, la planta más importante que tenemos a estos efectos es la de Ciudad Juárez en México. Esta planta procesa 20.000 toners al día. Estos son 7 millones y pico de toners al año y tenemos alguna otra planta más que consigue estos objetivos, ¿no? Esto es un impacto bastante fuerte, es un buen caso de éxito. Nosotros, por ejemplo, hemos conseguido reducir un 40 y pico % el consumo de agua en el proceso industrial desde hace 10 años, desde 2015, y desde 2005 un 75%. Es decir, consumimos 4 veces menos agua que hace 20 años en lo que es la fabricación de nuestros productos. Y otro dato interesante es que todos nuestros productos nuevos que ponemos a la venta llevan mínimo, bueno, 39, un 40% de piezas recicladas. Entonces, la apuesta, como decía antes, es muy fuerte. Creo que es inspiradora para entender cómo empresas que puedan funcionar de una manera parecida, ¿no? Que fabrican cosas que puedan durar muchos años y que no sean víctimas de una reposición o puedan no ser víctimas de una reposición constante. Eso, evidentemente, yo creo que favorece el ecosistema mucho. Muchas gracias, Javier. José Luis, ya has dado varios ejemplos, pero creo que tienes un caso muy interesante que contarnos. Bueno, la verdad es que en los últimos 10 años que llevamos trabajando en este tipo de proyectos hemos acumulado muchísima experiencia y en todas las líneas, ¿no? Desde los proyectos IoT más clásicos, ojo, que estoy llamando al IoT clásico y hace 3 años estábamos aquí hablando de que esto era el futuro y que estaba por venir, ¿no? Por ejemplo, pues desde sensorización, por ejemplo, de los contenedores de basura para la planificación y optimización de rutas, de forma que el camión no pasa porque sí todos los días, sino que el camión pasa cuando realmente es necesario, porque el sensor nos indica que es necesario, y esto nos permite mejorar mucho el consumo de combustible, el impacto en CO2 del camión, el impacto sonoro, porque el camión, quieras que no, pasa por la noche y molesta. Tenemos proyectos de sensorización, por ejemplo, de iluminarias, de forma que la luz se enciende solamente si hay gente pasando, y eso permite también ahorrar mucho impacto. Como ves, incluso de ruido, no estoy pensando, por ejemplo, en Lisboa, pues en Lisboa estamos sensorizando espacios públicos para poder tomar medidas en el caso de que esté evitando la paz de los vecinos, sobre todo por la noche, ¿no? Y
Dejando atrás un poco el IoT y yendo a las nuevas tendencias, bueno, pues si cogemos esos datos de los sensores, añadimos más datos, muchas veces de fuentes externas, estoy pensando, por ejemplo, en información meteorológica, información del propio padrón de cantidad de información que estamos obteniendo de fuentes externas, pasamos ya a un modelo más próximo al gemelo digital y ahí me vienen a la cabeza casos de uso como, por ejemplo, relacionados con la movilidad, ¿no? Escenarios en los que teniendo en cuenta la historia pasada del tráfico en la ciudad, teniendo en cuenta los comportamientos que se han ido viniendo con el tiempo, información en tiempo real, información de fuentes externas 360, somos capaces de modelar cómo se va a comportar el tráfico, por ejemplo, dentro de una ciudad, ¿no? Y podemos planificar eventos y podemos saber cómo se va a comportar el tráfico, por ejemplo, pues si mañana acordamos esta calle porque va a haber una manifestación o si va a haber una obra y durante X tiempo va a estar parada la calle precisamente porque pues eso, hay unas obras que impiden pasar por ahí, ¿no? Otro gemelo digital que está muy relacionado, en el que trabajamos también mucho, es el medioambiental. Y digamos que están muy relacionados, ¿no? Porque según se comporte el tráfico, vamos a ver patrones de comportamiento específicos por ejemplo, en la emisión de CO2 y partículas contaminantes y viceversa, ¿no? Entonces estamos desarrollando conjuntamente con ciudades modelos digitales o gemelos digitales medioambientales en los que podemos, por ejemplo, analizar, como comentaba antes, cuál es el impacto de añadir una nueva zona verde, ¿no? O cuál va a ser el impacto medioambiental si construimos una fábrica en un polígono industrial, ¿no? Y cómo podemos ser capaces de, bueno, pues, oye, aceptar todo lo bueno que nos introduce el meter esa fábrica nueva en la ciudad y mitigado de alguna forma con las herramientas que nos da el gemelo digital, ¿no? Entonces, como veis, bueno, realmente es un mercado que está muy, muy activo ahora mismo y donde las capacidades son infinitas. Muchas gracias, José Luis. Tenemos el tiempo justo para hacer el minuto de oro y en este minuto de oro os quiero pedir a cada uno las claves que resuman mejor el valor estratégico de los datos y cómo las empresas pueden utilizarlo. Vale, minuto de oro de las claves, yo os diría un par de temas, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero para cerrar, sí que quisiera decir que, bueno, que tenemos una oportunidad muy buena ahora, hay muchos fondos desplegados, seguramente de alguna forma u otra muchas empresas que estáis aquí os estáis aprovechando, entonces yo sí que os pediría que fuerais valientes, innovadores y también responsables con el uso del dinero público que es de todos para que poder aprovechar y que nos sitúe en una posición mucho más relevante en España y que sigamos liderando la economía del dato, que además somos la tercera economía en la economía del dato por el estudio de la Unión Europea que ha salido recientemente. Muchas gracias. Javier. Sí, pues sí podría cerrar. El dato, evidentemente, el volumen y la estructuración que podemos tener ahora nos da mucha más eficacia que antes, ¿no? Siempre es muy potente la capacidad que tenemos ahora de analizar y con el streaming de datos que tenemos. Pero quería decir que datos, hardware, programas, todo lo que tenemos son herramientas. Y las herramientas, al final, depende cómo las uses, ¿no? Yo creo que es importante que si realmente tienes un objetivo, tú tomes decisiones de esa manera, ¿no? El consumo consciente, el consumo de productos que puedan ser resistentes, durables, que realmente puedan contribuir a mejorar el ecosistema o a no dañarlo tanto, pues creo que hay que ser coherente con eso. Y creo que las decisiones que uno toma cotidianas en su vida, luego las puede transportar a las decisiones en su empresa, en procurement y demás. Y quería indicar eso, ¿no? Yo creo que las decisiones personales son muy importantes en eso. Muchas gracias, Javier. José Luis. Pues yo querría terminar con una frase que a mí me gusta mucho y la digo mucho, y es que al final las ciudades inteligentes no son las que más sensores tienen o las que más datos tienen. Las ciudades inteligentes son las que saben aprovechar de manera, valga la redundancia, inteligente esa información, ¿no? Para atender un caso de uso específico que mejore la vida de sus ciudadanos de una manera sostenible, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la tecnología ayuda, la tecnología es un habilitador, pero es muy importante el trabajar conjuntamente con las diferentes agencias, con las diferentes entidades en todas las ciudades para identificar esos casos de uso y poner la tecnología al servicio de los problemas de la gente, ¿no? Pues muchísimas gracias a los tres, Javier, José Luis, Ruth. Yo creo que hemos dejado claro la importancia y el valor fundamental de los datos y cómo tenemos que gestionarlos y utilizar la tecnología de la forma más inteligente para generar valor. Muchísimas gracias a todos y continuamos con Digitales Summit.